Hola, en esta oportunidad hablaremos del principio de lealtad procesal. El principio de lealtad procesal tiene fundamento en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, que exige, tanto para las autoridades públicas como para los particulares, actuar de buena fe. Esto es, actuar con honestidad, con probidad, actuar con sinceridad. El principio de buena fe ha sido reconocido en nuestro ordenamiento a tal punto que se considera que permea todo el ordenamiento jurídico y que permite para el individuo que se crea en su palabra. Esto es, que lo que se expresa ante la autoridad se presuma cierto y que en lo que atañe con la actuación de la autoridad, el destinatario de la actuación pueda tener esa misma presunción de que la autoridad está actuando con honestidad, con probidad, con moralidad. ¿Y para qué se establece la buena fe en la actuación procesal? Pues para evitar abusos de poder o desviaciones de poder por parte de la autoridad pública, pero también para evitar abusos del derecho por parte del particular. Así, entonces, la jurisprudencia y la doctrina ha entendido la buena fe como una regla de conducta. Una regla de conducta que implica para todos actuar, como ya dijimos, con honestidad, con sinceridad, con probidad, con moralidad. Ahora, en un proceso, ¿para quiénes aplica el principio de lealtad procesal? Pues tanto para el juez como autoridad judicial, como para todos aquellos que intervengan en el proceso civil. Es decir, aplica tanto para el juez como para el demandante, el demandado, el coadyuvante, el llamado en garantía, el interviniente excluyente, los apoderados judiciales, los auxiliares de la justicia, en fin, las fuentes de prueba como los testigos, en fin, para todos aquellos que puedan llegar a intervenir en un proceso. ¿Y cómo se aplica el principio de lealtad procesal? Pues vamos a encontrar varias disposiciones en el Código General del Proceso, del artículo 78 al artículo 81, entre otras disposiciones, que nos explican cómo se da la aplicación de este principio. Pero antes de ver esto, antes de ver qué contienen esas disposiciones, podríamos aquí citar al profesor Miguel Enrique Rojas Gómez en cuanto a el principio de lealtad procesal. Prohíbe y sanciona actuaciones fraudulentas y establece a la vez un deber para partes, apoderados y demás de anunciar con suficiente antelación las actuaciones que se van a surtir en el proceso o que vayan a tener importancia en el proceso, con las excepciones como serían las de las medidas cautelares. Cuando usted va a pedir un embargo o un secuestro, pues no está obligado a anunciar que lo va a pedir, porque eso desnaturalizaría el propósito de la medida. Veamos, por ejemplo, qué dice el artículo 78 en cuanto a cómo se aplicaría el principio de lealtad procesal. El artículo 78 del Código General del Proceso nos dice a nosotros que tanto partes como apoderados deben en todos sus actos obrar sin temeridad, obrar sin mala fe, sin ánimo de engañar, sin ánimo de dañar. Y por tanto, si se lee la disposición, allí se encuentra que se prohíbe obstaculizar el normal desarrollo del proceso. Se prohíben desplegar conductas dilatorias o que busquen la demora injustificada del trámite. Se establece el deber de colaboración de las partes y los apoderados para efectos de la práctica de pruebas como para la práctica de diligencias judiciales. Entre otras conductas, ¿no? Entre otros deberes que establece la disposición. Y recientemente el artículo 3 de la Ley 2213 del 2022 pues hace lo propio.
establece allí una regla de conducta para que partes de apoderados suministren al despacho judicial el canal digital a través del cual recibirán las comunicaciones y la información sobre los memoriales que solicite o que presente la parte contraria. Y en el artículo 78, pues entonces encontramos el deber ser. Y ya en el artículo 79 encontramos cuáles son esas conductas que se consideran temerarias o cuáles son esas conductas que se consideran de mala fe. Allí, por ejemplo, nos dicen que se considera que se obra con temeridad o mala fe cuando se alegan hechos contrarios a la realidad, como cuando el acreedor al que ya le pagaron aún así reclama el pago. O, por ejemplo, también cuando nos dicen que se considera la actuación temeraria de mala fe cuando se realizan conductas que buscan impedir la práctica de la prueba, como aquel abogado que insistentemente interrumpe sin que se le haya concedido el uso de la palabra para efectos de torpedear o evitar que se lleve a cabo la audiencia. Allí también nos advierten que se considera que la conducta es temeraria o mala fe cuando, por ejemplo, se den informaciones inexactas o se hagan transcripciones inexactas de jurisprudencias y demás. Con todo esto lo que se ve es que en ese catálogo de situaciones se puede apreciar que el ánimo de quien las despliega, de quien despliega ese tipo de conductas, es engañar, es inducir en error, es obrar con temeridad, ¿cierto? Y por esa razón es que en artículos como los subsiguientes, en artículos como en el 80 y en el 81, pues establecen varias sanciones para quien llegue a obrar con temeridad o mala fe. Para el caso de los apoderados, para el caso de las partes también, hay una responsabilidad patrimonial por los perjuicios que su conducta temeraria o de mala fe llegue a causar a terceros. Por ejemplo, si para reclamar el derecho alegado se falsifica un documento, claramente con esa falsificación, con esa alteración en el contenido, en el texto de ese documento, lo que se busca es obtener de manera fraudulenta una decisión favorable. Claro que esa conducta es reprochable y va a ser objeto de sanción. Y si esa conducta además causa perjuicios, pues habrá que indemnizar. Entonces aquí una primera sanción es la de indemnización, la obligación de pagar por los perjuicios que se hayan causado con la realización de esa conducta temeraria o de mala fe. Pero las sanciones no se agotan solamente en términos de perjuicios ni en términos de costas procesales. Las sanciones van más allá, pueden llegar inclusive a producir consecuencias de orden penal. Luego en el Código Penal estarán previstas las sanciones para aquel que falsifica el documento, para aquel que miente en una declaración cuando es citado al proceso como testigo, para aquel que incurrió en constreñimiento o violentó a un testigo para que no dijera lo que realmente había ocurrido, en fin. Ya para el caso de los apoderados judiciales, para el caso de los abogados, también hay otras consecuencias por obrar de mala fe, por contravenir el principio que estamos enunciando. En la Ley 1123 del 2007, que es el Código Disciplinario del Abogado, hay muchas sanciones para el abogado. Dentro de esas están la censura o amonestación pública, la imposición de multas que pueden ir hasta los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Está la suspensión en el ejercicio de la profesión, que en algunos casos puede ir de 2 meses a 3 años y en otros casos pueden ir de 6 meses a 5 años, dependiendo de si esa violación, dependiendo de si esa conducta temeraria de mala fe se cometió perjudicando a un particular o a una entidad pública. Y también una sanción tremenda que es la de exclusión en el ejercicio de la profesión. Entonces, sabemos ya que el principio de lealtad procesal nos exige actuar siempre de buena fe. En el mismo sentido, le exige a la autoridad que lo haga. Y se preguntarán, bueno, ¿y es que la autoridad judicial podría también actuar contraviniendo el principio de lealtad procesal? Sí, claro. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando viola la garantía de imparcialidad judicial. Cuando el juez, a sabiendas que es pariente en esos grados de consanguinidad o de afinidad o civil de una de las partes,
aún así aboca conocimiento del caso. No lo puede hacer, debe declararse impedido. Ese sería un claro ejemplo. Ahora bien, ¿cómo aplicaría el principio de lealtad procesal para un auxiliar de la justicia? Por ejemplo, para un secuestre. Si en un proceso ejecutivo en el que se designó a un secuestre para administrar, imaginémonos, un vehículo de servicio público, y este deja de rendir informes sobre su gestión, deja de consignar en la cuenta de depósitos judiciales lo que corresponde, deja de informarle al juzgado lo que está haciendo con el bien, pues el artículo 50 del Código General del Proceso, por allá en el numeral séptimo, establece no solamente la posibilidad para que ese secuestre pueda ser denunciado penalmente si su conducta llega a tipificarse como delito, sino también para que sea excluido de la lista de auxiliares de la justicia. Entonces, para todo aquel que intervenga en el proceso, existe la obligación de cumplir con el principio de lealtad procesal, es decir, de actuar de buena fe. Espero que con estas breves menciones haya podido ilustrar de alguna manera acerca del principio y de su aplicación. Habría muchísimo más que decir acerca del principio, pero por la dinámica que tienen estos videos, pues tratamos de abreviar, de sintetizar lo que más se puede acerca de cada tema. No siendo otro el objeto, como se dice por ahí, entonces hasta el próximo video. Have a good one.